Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Hoy no comemos, subsistimos con lo poco que nos podamos comprar, porque un cartón de huevo me cuesta 600 bolívares y yo gano 1.800 bolívares, porque soy jubilada, porque me quitan todos mis beneficios, un salario de miseria que nos ha llevado a la desgracia de tener familias que se han tenido que desintegrar. Mi hijo tiene 2 niños que están enfermos, que son especiales, y no nos alcanza el salario de él y el mío para cubrir nuestras necesidades. En Venezuela, como acabamos de escuchar, se incrementan las protestas de calle. Esta vez los maestros se apostaron a la entrada del Ministerio de Educación en reclamo por sus reivindicaciones salariales. Denuncian que son los peores pagados de toda América Latina. Acusan al régimen de Nicolás Maduro de tener la intención de exterminar la educación en Venezuela. Un grito desesperado del magisterio. Claman por una mejor calidad de vida para no tener que huir a otros países. Los maestros alertan la posible extinción de la educación en Venezuela. Yo sé que nadie se atreve a decirlo, pero más del 40% del sector de educación está fuera del país. Los sueldos también se extinguieron. Esta maestra cuenta cómo vive un educador en Venezuela. Un educador vive con los zapatos rojos. Un educador hoy vive usando material de reciclaje. Un educador hoy vive caminando desde la zona de educación hasta su casa. Le piden al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, que no se burle de la contratación colectiva de los maestros venezolanos. Señor ministro, no le estamos exigiendo absolutamente nada. Simplemente que cumpla con su papel como Ejecutivo Nacional, porque usted sabe que las contrataciones colectivas tienen rango de ley. La diputada Milagros Eulate también es profesora. Dijo que el ministro Istúriz no representa al magisterio venezolano. No reconoce las necesidades de Venezuela, porque hoy permite que la educación sea aniquilada, manipulada, personajes que tergiversan nuestra historia. Pero hoy quiere tratar a los docentes como si fuéramos unos delincuentes. Y es que en Venezuela se registran al menos 30 protestas diarias. Los trabajadores de la principal empresa de telecomunicaciones, CanTV, también tomaron las calles. Denuncian al gobierno como el responsable de acabar con sus años de servicio. Trabajé 30 años para tener todos mis beneficios, para mí, para mi familia, para mis nietos, y ahora veo que no está quedando nada porque de un solo plumazo que hubo en la reconversión monetaria nos ha tumbado todos los beneficios que nosotros por años teníamos. La Facultad de Medicina y de Odontología de la Universidad Central de Venezuela se encuentran prácticamente en un cierre técnico. Sus estudiantes también protestaron. A la universidad a punto de un cierre técnico. Vemos como a la Facultad de Medicina, que está compuesta por diversas escuelas, tiene una deserción estudiantil que está proyectada en un 50% en lo que es la Escuela de Bioanálisis, la Escuela de Salud Pública. Los maestros no descartan un paro nacional de actividades, al igual que los trabajadores de la CanTV, principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. La situación social de Venezuela, el incremento de la crisis cotidiana, como acabamos de observar, de ver, de escuchar, continúa empujando el éxodo de miles de venezolanos que día a día abandonan su territorio. Venezolanos que hacen presencia en otros países e impactan su cotidianidad. El gobierno del Ecuador, por ejemplo, anunció este miércoles la renovación del estado de emergencia migratorio en 3 provincias ante el aumento del flujo de ciudadanos venezolanos.
La declaratoria que se activó por primera vez en agosto y que debía culminar el día de mañana fue renovada por un mes en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha. Se calcula que por lo menos entre 230.000 y 250.000 venezolanos se han quedado en el territorio ecuatoriano. Mientras tanto, en Perú, cientos de venezolanos también realizan largas filas para entrar por la frontera terrestre antes de la medianoche de hoy, que vence el plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia. El documento permite a los migrantes venezolanos residir legalmente en territorio peruano, así como trabajar y estudiar de manera formal. El plazo para solicitar el llamado PTP, permiso temporal de permanencia, vence el 31 de diciembre, pero solo serán atendidas las peticiones de aquellos venezolanos que hayan entrado hasta hoy miércoles 31 de octubre. Una lucha contra el tiempo, en cuenta regresiva para su ingreso con acceso al PTP y la multiplicación de presencia venezolana en la frontera. Migraciones dispuso un plan para atender la demanda en Tumbes, con la medianoche del 31 de octubre como fecha límite para entrar al país y obtener el beneficio. Los que ingresan, digamos, a las 24:00 horas, pueden acogerse al permiso temporal de permanencia y pueden tramitar. De ahí van a tener todavía un plazo de 60 días hasta el 31 de diciembre de este año para poder tramitar su permiso temporal de permanencia. A partir del 1 de noviembre la condición será distinta. Podrán atravesar legalmente la frontera, pero por tiempo limitado y sin opción laboral. Va a ingresar con una condición de turista, es decir, va a tener 183 días para estar acá en nuestro país, ¿no? Pero lógicamente, con la condición de turista, no puede realizar actividades laborales. En la sede principal de Migraciones, cientos de venezolanos tramitan sus permisos. Llegan familias enteras, incluso niños para quienes han acondicionado ambientes a modo de guardería y centro de vacunación. Ya se superó las 500.000 personas migrantes. Tenemos más de medio millón de venezolanos que han ingresado ya a nuestro país, ¿no? Y tenemos aproximadamente 118.000 que ya tienen PTP y unos 170.000 que ya han iniciado su trámite PTP. ¿Viniste solo? ¿Viniste con la familia? Solo. Ahora vas a poder trabajar tranquilo. Sí, tranquilo, ya con el PTP ya. Entre el 14 de septiembre estaba esperando los 30 días hábiles, ya gracias a Dios más tranquilo. ¿Ahora a trabajar? Sí, a trabajar como Dios manda. Actualmente el ingreso al país es solo con pasaporte, salvo excepciones en el caso de niños, gestantes y mayores de edad, o los que soliciten la calidad de refugiados, a quienes se recibe con sus cédulas. Se prevé que hasta las 12 de la noche del miércoles ingresen hasta 10.000 venezolanos, los últimos con oportunidad de tener un PTP. Son las 5:10 en la costa este de los Estados Unidos. Para ampliar información en relación a todo esto que venimos comentando sobre el plazo que ha dado Perú, quiero saludar a Francisco Ríos, lo acabamos de ver en la nota, gerente de Planeamiento de Migración Perú. Señor Ríos, bienvenido a NTN 24, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para usted también. ¿Definitivamente vence el plazo el día de hoy? ¿No habrá prórroga para los migrantes venezolanos? Así es, hoy día, 31 de octubre, digamos hasta las 24:00 horas, ¿no? Todos los ciudadanos venezolanos que ingresen a Perú, ¿no? Van a poder optar por van a tener la posibilidad de realizar el trámite del permiso temporal de permanencia, que es una facilidad que da el Estado peruano para que ellos puedan tener, digamos, un año de estadía en nuestro país. Este trámite lo van a poder realizar tanto las personas que ingresan hasta hoy día como los que han ingresado antes y no han realizado todo el trámite hasta el día 31 de diciembre del presente año 2018. ¿Decisión tomada por el gobierno peruano que ustedes ejecutan? Bueno, ya ha sido una decisión que había tomado el gobierno, ¿no? Y nosotros como Migraciones lo que hacemos es de realizar el control migratorio para que el flujo sea mucho más rápido. Y también, digamos, estamos atendiendo en nuestros locales, especialmente acá en la sede central de Lima, 24 horas para poder dar la facilidad a que estos ciudadanos venezolanos
puedan tener su permiso temporal de permanencia en el tiempo establecido el gobierno. Señor Ríos, ¿cuántos venezolanos ha registrado Migración Perú en su territorio? Bueno, nosotros ya tenemos más de 500,000 de ciudadanos venezolanos que han ingresado a nuestro país y no han salido, ¿no? Y tenemos también, digamos, más de casi 120,000 ya PTPs entregados y alrededor de 180,000 PTPs que están en proceso. Entonces, a quien buscamos atender es a las personas que están ingresando hasta el día de hoy y a los que todavía no han sacado la cita para obtener el PTP, y todavía tenemos 60 días para poder atenderlos. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para obtener este permiso temporal de permanencia? Nosotros atendemos, como una de las condiciones del PTP, es que todos tienen que haber ingresado regularmente a nuestro país. Entonces, bien, nosotros tenemos toda la información del control migratorio que hacen los venezolanos, tenemos el registro principal, que es el de las personas que tienen ya el PTP o que ya han tramitado el PTP. ¿Qué pasa con aquellos venezolanos que ingresen al Perú después de hoy? Las personas que ingresen después, ¿no?, lógicamente van a tener una condición de turistas, que es la que tienen todas las personas que ingresan a nuestro país, hasta un máximo de 183 días, pero si ellos necesitan o quieren o ven la posibilidad de quedarse, entonces ya tendrán que hacer un trámite regular de cambio de calidad migratoria, que es lo que hace ya todo ciudadano extranjero en nuestro país. ¿Pudiera darse el caso, señor Ríos, de que se aprobara después de la fecha señalada alguna solicitud en el caso de que se venza el plazo de turista que se entrega al entrar? Bueno, en principio tienen que cumplir los requisitos, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, si yo soy un turista que vengo acá a Perú y, bueno, por mis condiciones profesionales o técnicas, logro que me hagan una proposición de trabajo, entonces primero tengo que hacer un trámite de permiso de firmar contratos a Migraciones. Es un trámite online que es muy sencillo. Y después ya tengo que hacer el trámite para el cambio de calidad migratoria. Entonces va a depender mucho de las personas que puedan cumplir con esos requisitos, que ya son requisitos normales para cualquier ciudadano extranjero, como vuelvo a repetir, y que están fuera del permiso temporal de permanencia. ¿Qué pasa cuando vence el plazo otorgado para este permiso temporal? El permiso temporal de permanencia es por un año, ¿no? No es renovable. Durante ese año, la persona tiene que, digamos, si quiere quedarse en el Perú, ¿no?, podrá tramitar después. Tiene dos formas de hacerlo, ¿no? O tramita en la forma regular, que es el cambio de calidad migratoria, o también puede hacer al cambio de calidad migratoria especial, ¿no? Pero para eso ya tiene que cumplir los requisitos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, entonces lógicamente puedo tener un cambio de calidad migratoria trabajador o un cambio de calidad migratoria especial, pero tengo que demostrar que estoy trabajando con un contrato de trabajo, que tengo un contrato, mejor dicho, que tengo un trabajo fijo, que ese contrato es, pues, por un tiempo determinado, ¿no? Son requisitos que tiene que ya demostrar la persona que se quiere quedar al Perú cuando culmina el tiempo del permiso temporal de permanencia. ¿Y qué sucede, señor Río, con los venezolanos, o qué sucederá con esos venezolanos que no cumplan con los requisitos y que no puedan cambiar su estatus migratorio una vez que este permiso temporal venza? ¿Van a ser deportados del Perú? No, esos venezolanos, bueno, van a estar ya de una forma irregular en nuestro país, pero van a tener, nosotros tenemos confianza de que puedan conseguir, ¿no?, los requisitos para poder acceder a la calidad migratoria especial o a hacer un cambio de calidad migratoria en forma ordinaria, tal como se hace generalmente, ¿no? Quiero agradecer a Francisco Ríos, gerente de Planeamiento de Migración Perú. Gracias por estos minutos con NTN 24. Muy amable y muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. Son las 5:16 minutos, hora costa este, 4:16 minutos. En Quito, en Ecuador, revisamos otros temas de la agenda informativa del día.
Es noticia la desarticulación de una red de pornografía infantil en Chile. Durante el operativo fueron capturadas 8 personas y se incautaron más de 40.000 imágenes y 7.000 videos. El reporte con Juan Pablo Monsalve desde la capital chilena. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues esta operación se logró realizar luego de una investigación de largo aliento realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, que durante 8 meses realizó pericias para identificar a 8 personas que hacían parte de esta red de pornografía. Vamos a revisar las declaraciones del comisario a cargo del procedimiento. Se estaban intercambiando contenidos e información relativos a pornografía infantil. Es por eso que se realiza esta investigación que como dije, duró 8 meses, en donde se logra identificar los puntos de conexión donde se están intercambiando el material estas personas que conformaban una red que estaba establecida, en donde se logra establecer que 8 de ellos tenían almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Hablamos de que se logró la incautación de más de 50.000 archivos y de 7.000 videos de esta índole, en donde aparecen claramente menores de edad siendo agredidas sexualmente. Las autoridades también señalaron que dentro de las personas detenidas habrían algunos de ellos que estarían relacionados con la producción de este material pornográfico. Dentro de la diligencia que se están realizando, bueno, esto sigue en investigación, dado que el análisis de gran cantidad de archivos demanda una cantidad de tiempo, y el primer informe que se emite al fiscal para que pueda formalizarlo es un informe de primera respuesta, es decir, sigue el análisis forense. Dentro de eso se logró detectar que uno de estos sujetos tenía contacto con un menor de edad, que simulando ser también una menor de su misma edad, le pedía fotografías desnudas. O sea, estamos hablando que podría configurarse también lo que es el abuso sexual impropio, o más conocido como grooming. Este procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones se adelantó de manera conjunta con la Fiscalía chilena. Desde esta institución se refirieron a las penas que precisamente podrían pagar las personas involucradas en este hecho. Los delitos que se investigan, como señalé, son un delito base de un almacenamiento de material pornográfico infantil que parte en 541 días a 3 años, hasta obviamente situaciones más graves como podrían ser relación con distribución, que parte de 3 años y 1 día a 5, y obviamente todos los demás delitos que van aparejados, y que es la importancia obviamente que hace primar al cibercrimen la investigación de esto, que es por ejemplo la situación de que detrás de cada delito de esto hay un menor, por tanto no se descarta situaciones obviamente como abuso y producción. Esta situación sin duda pues preocupa muchísimo a las autoridades chilenas, pero también a las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia en territorio chileno. Aseguran que este tipo de hechos se debe erradicar del país y se debe condenar a estas personas con las máximas penas. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia la primera marcha multitudinaria contra el presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro. Apenas 3 días después de la segunda vuelta presidencial, miles de brasileños se han tomado las calles de Sao Paulo para rechazar las propuestas del gobierno de Bolsonaro. Aseguran que la democracia está en riesgo con el recorte ministerial anunciado por el equipo de gobierno del nuevo presidente. Bajo fuerte vigilancia policial, miles de personas marcharon el martes por una de las principales avenidas de Sao Paulo en rechazo a la polémica agenda anunciada por el presidente electo Jair Bolsonaro. Vine en defensa de la democracia en Brasil que está amenazada, en defensa de las tierras indígenas, de la demarcación de las tierras indígenas, por el derecho de los pueblos originarios que están amenazados por Bolsonaro, que odia a los indígenas, odia la Amazonía, odia la diversidad. Es por eso que estoy aquí hoy. El equipo de gobierno de Bolsonaro anunció el martes que se fusionarían los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, lo que generó críticas contra el devorador avance de la industria agropecuaria sobre la Amazonía y otros biomas del país más megadiverso del mundo. También se decidió crear un superministerio de Economía bajo el mando del ultraliberal Paulo Guedes, que incluirá las actuales carteras de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior. Aceptamos los resultados en las elecciones, pero también entendemos que tenemos derecho a pelear. Entre tanto, el Ministerio Público abrió una investigación contra una diputada del PSL, el partido de Bolsonaro, por haber instado en Facebook a estudiantes a filmar y denunciar a profesores irritados por el resultado electoral que buscan adoctrinar a sus alumnos.
Una institución de enseñanza de Minas Gerais presentó por su parte una denuncia contra Bolsonaro por un video en que cita con nombre y apellido a profesores que habrían defendido a los regímenes de Cuba y Corea del Norte, acusándolos también de adoctrinar a los estudiantes. Bolsonaro fue electo el domingo con 55% de los votos frente a 45% para Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. El presidente estadounidense Donald Trump arremete nuevamente contra la caravana de migrantes. Este miércoles ha asegurado que enviará al menos a 15.000 tropas a la frontera sur de la nación. El presidente afirma que la caravana está compuesta de combatientes muy duros. Entre ellos ha señalado a pandilleros. Sin embargo, no da ningún tipo de pruebas. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene este informe. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este nuevo despliegue bautizado como Operación Patriota Fiel podría llevarse a cabo tan pronto como el próximo 5 de noviembre. El número de tropas podría aumentar o disminuir, depende de la necesidad. Aún no está claro si los agentes estarán armados o no, pero de sí estarlo sería simplemente para autodefensa según las autoridades. Recordemos que los agentes de la patrulla fronteriza no pueden llevar a cabo arrestos a inmigrantes indocumentados, tampoco pueden decomisar drogas y tampoco pueden realizar revisiones. Lo que sí pueden hacer es brindar apoyo a la planeación. A menos de 7 días de las elecciones legislativas, Trump, como ya es habitual, intenta fomentar el miedo en la caravana de migrantes. Aplicando su mano dura contra la inmigración, asegura que enviará más tropas a la frontera sur. Con respecto a la caravana, nuestras fuerzas militares están ahí afuera. Tenemos 5.000 y llegaremos hasta 10.000 o 15.000 miembros del personal militar, además de la patrulla fronteriza, ICE y todos los demás en la frontera. Nadie va a entrar, no vamos a permitir que esta gente entre. Si ven lo que ocurrió en México hace un par de días, con la rudeza de estas personas en la segunda caravana que se ha estado formando y también francamente en la primera, ahora hay otra formándose en El Salvador y estamos pensando seriamente de manera inmediata detener la ayuda a esos países porque francamente no están haciendo nada por el pueblo estadounidense. El director ejecutivo del Organismo de Recursos para Centroamérica en Washington le pide al presidente enviar a expertos de inmigración o abogados en vez de tropas. Así podrían lidiar con los miles de migrantes una vez logren tocar suelo americano. Yo creo que en vez de mandar tropas, ¿verdad? Hay que mandar personas que saben procesar, ¿verdad? A fortalecer a la frontera sur, todos aquellos lugares donde van a necesitar ayuda para ver a tanta gente, ¿verdad? Para asegurar que pasen un proceso ordenado. El presidente insiste que la caravana está compuesta por pandilleros y por eso quiere impedir su paso cerrando la frontera. Con pocos detalles, el Pentágono anunció que enviará a más de las 5.000 tropas que ya se habrían anunciado. El presidente ha estado hablando sobre formas de arreglar nuestro sistema de inmigración que para él está roto, no desde que se convirtió en presidente, pero mucho antes. Si no lo han escuchado hablar sobre arreglar el sistema, entonces no han estado prestando atención. Pero Abel asegura que esto es parte de la retórica de Trump para movilizar a su base a las urnas. Los comicios legislativos están marcados por una polarización creciente que ha aumentado episodios de violencia política que han tenido lugar en el país. Que esto es uno de los temas que motiva a la base que apoya al presidente, por lo tanto, él lo está usando en este momento para en realidad asuntos de campaña y en realidad no es una tragedia, de nuevo, no es una tragedia nacional. Trump incluso volvió a amenazar con modificar la 14ª enmienda de la Constitución. Miren, hay un gran número de cosas que hay que tomar en consideración, pero lo más importante aquí que tienen que ver es la razón por la que estamos en esta posición en primer lugar. En las últimas horas, el mandatario dijo que podría enviar hasta 15.000 tropas a la frontera entre México y Estados Unidos, pero aún no está claro quién pagará por este operativo. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Mientras esto ocurre en la capital de los Estados Unidos, en la frontera sur, y ante la llegada de esta caravana de migrantes, de centroamericanos, hay tensión, evidentemente. Grupos armados y supremacistas blancos aseguran estar dispuestos a usar sus armas en contra de las personas que conforman este grupo. Este es un informe de nuestra cadena aliada, Telemundo 51, canal local en Miami. ¿Vas a usar armas? Sí, de que permitan, sí, una pistola. Pero esta pistola no es por la guerra y todo. Y también el problema es
con los otros dueños aquí a la propiedad es la misma cosa. Rusty Monsés, quien lleva 70 años viviendo en 21 acres de terreno del lado estadounidense, asegura que a lo largo de su vida ha reportado a 15,000 indocumentados a la patrulla fronteriza para que los atrapen. Ahora advierte a los miembros de la caravana que no se atrevan a pisar su territorio. Ahí en México dicen el 50% son malos. Yo no sé, pero los oficiales que yo conozco, sí sabes. Dentro de su camioneta, Rusty trae una escopeta y dice que es para matar animales. Le pregunté si la iba a usar si veía un indocumentado y dijo que mejor no entren. Yo no quiero entrar aquí. ¿Por qué? No le gusta, no conoce. Al lado de Rusty estaba Timothy Burgett, quien confesó ser parte de los Patriots, un grupo de ciudadanos que patrulla el territorio para impedir la inmigración ilegal. Timothy descartó que los Patriots sean un grupo militar y traigan armas, pero que no ven bien esta caravana de migrantes. Algunos son buenos, otros malos. Tienes asesinos, violadores, hay musulmanes terroristas que son afiliados a ISIS. También hay miembros de cárteles metidos en el grupo, dice Burgett. Como pueden ver, milicias y activistas extremistas estarían recaudando fondos y anunciando planes para ir a la frontera entre México y los Estados Unidos para detener esta caravana de migrantes. Independientemente de las tropas estadounidenses desplegadas por el presidente Trump y de los miembros de la patrulla fronteriza que están operando en esta zona. Bajo esta premisa, se enciende la alerta por los brotes de violencia que pudieran registrarse entre migrantes, oficiales y civiles estadounidenses. Pero veamos las condiciones en los posibles puntos de entrada a Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, uno de los 4 estados fronterizos de la Unión Americana, 5% de la población de la ciudad de Dallas está formada por inmigrantes mexicanos. Se trata de un estado con gobierno republicano, cercano a la política migratoria del presidente Trump, como la eliminación de ciudades santuarios y la implementación de mayores controles de documentación. Según estimaciones del censo estadounidense, para finales de 2017 había 11.1 millones de hispanos en este estado, de un total de 58.9 millones en toda la Unión Americana. Revisemos ahora la costa oeste de los Estados Unidos, donde la situación pareciera ser diferente. California tiene una fuerte tradición de acogida migratoria. De mayoría demócrata, defiende la ciudad de santuario para la protección de migrantes indocumentados. 40% de la población total de este estado es de origen mexicano y la mayoría vive en la ciudad de Los Ángeles. En ese contexto, activistas protestaron en contra del envío de tropas a la frontera sur. Lo cierto es que esta situación de tensión crece a medida que avanza la caravana. Quiero saludar a esta hora a George Escobar, director de servicios y abogacía de la organización CASA en Maryland. Señor Escobar, buena tarde, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están viendo ustedes, en primer lugar, lo que está ocurriendo? ¿Cómo ven cómo crece la tensión entre las medidas que se anuncian desde Washington, los supremacistas que estarían ya haciendo presencia en puntos fronterizos? ¿Cómo ven esta cotidianidad que se nos está presentando? Sí, así es. Bueno, una cosa importante saber es que también en la ubicación que estamos nosotros en Estados Unidos, aquí la mayoría de la población inmigrante es en su mayoría centroamericana. Entonces tenemos una población bastante significante que origina de Honduras, Nicaragua, El Salvador, obviamente, y otros países centroamericanos. Y aquí, por supuesto que sientan este fervor anti-inmigrante de una manera muy personal, porque no estamos hablando de personas ficticias, estamos hablando de familiares, posibles familiares que se encuentran en esa caravana, conocidos, vecinos de aquellas personas que están viviendo ahorita en estos estados, lo que son los estados de Maryland, los estados de Virginia, alrededor de la ciudad capitalina de Estados Unidos. Y
Y bueno, aquí la comunidad siente esta retórica una vez más como otro ataque contra ellos, contra sus familiares, contra sus connacionales, de una manera muy personal. Y sí existe bastante frustración, bastante miedo en la población local, pero también sabiendo que por la misma razón por la cual la gente que vive aquí ha tenido bastantes relaciones, amistades y también relaciones directas en términos de su familia, que son ciudadanos de este país, saben muy bien que ahorita existe una oportunidad para cambiar esa narrativa, para realmente crear un impacto electoral en esta próxima elección que vamos a tener en este país el próximo 6 de noviembre, el próximo martes, en el cual podemos tener unas oportunidades para cambiar la realidad en el Congreso y cambiar el mandado y los aparatos que tiene a su disponibilidad el presidente Trump para efectuar sus programas nacionalistas, sus programas anti-inmigrantes. Ahora, señor Escobar, ¿cómo estaría incidiendo esto precisamente en las elecciones de la próxima semana? Es decir, ¿usted cree que sea realmente un factor motivador para que los latinos, los hispanos participen de la manera en que tendrían que participar? Eso esperamos y en eso estamos trabajando. Organizaciones como CASA, organizaciones pro inmigrantes a lo largo de este país, está haciendo todo el esfuerzo posible para tocar todas las puertas que puedan, de no nada más los ciudadanos latinoamericanos con orígenes latinoamericanos, pero también aquellos que son aliados a nuestra comunidad. Existe una gran mayoría en este país que no está a favor de este programa antiinmigrante que tiene este presidente. Es más, sabemos que este hombre piensa que puede mantenerse en poder motivando a la gente racista a salir a las urnas. Él piensa que esa es una fórmula en la cual lo va a llevar una vez más a la victoria. No es una coincidencia que a una semana antes de la elección comienza a hablar de militarizar más la frontera, o sea, traer más miembros, más elementos del ejército a la frontera, cuando en sí ellos no pueden jugar un rol en la frontera. Es ilegal es contra la ley que el ejército ejerce cualquier tipo de asistencia a las fuerzas migratorias en la frontera. Ellos lo tienen, el ejército está prohibido arrestar, detener o participar en cualquier manera en forzar la ley dentro de las fronteras de este país. En sí, el único rol que va a tener los militares al llegar a la frontera es básicamente su acto de presencia. Ellos no pueden detener a individuos, no pueden tener ningún rol directo en esta situación. Es claro de que este fortalecimiento de elementos militares es solo una manera en la cual el presidente puede llegar a su base racista y motivarlos y proveerles un pedazo de carne, decimos por acá, ¿no? Para alimentar a esos elementos racistas que se encuentran en la base electoral del Partido Republicano. Pero la presencia de miembros de esta base extremista allí en la línea de frontera, no les da temor, es decir, no puede presentarse una confrontación que se pueda ir de las manos. Obviamente, cada vez que uno está lidiando con armamentos, con ametralladoras, con pistolas, existe siempre una posibilidad de un incidente. Pero lo que es cierto es que estos elementos racistas que digamos que están fuera del control de la policía, fuera del control
del ejército están actuando de una manera ilegalmente. Y igual existen elementos a nuestro favor que van a estar monitoreando las actividades de esas personas antimigrantes supuestamente patrullando la frontera. Esas personas igual están sujetos al arresto, a detención, si es que actúan de una manera ilegal e intentan de interferir con las responsabilidades de la patrulla fronteriza. Esos elementos nomás están allí para intimidar, no nada más a los inmigrantes que pretenden cruzar, pero también a intimidar dentro del país, intimidar las personas que piensan votar en contra de estas acciones. O sea, en realidad todo lo que estamos escuchando desde la presencia del ejército, desde la presencia de estas fuerzas paramilitares que supuestamente quieren patrullar la frontera, todos son partes del mismo show, que digamos, el show antimigrante, el show que tiene nada, que su único propósito es de intimidar no nada más a los inmigrantes, pero también al votante dentro de este país. Es decir, para usted todo esto forma parte de un show, es decir, que cuando la caravana migrante finalmente llegue a la frontera, ¿no pasará nada? ¿Todo lo que se anuncia es de una forma disuasiva? Por supuesto que sí. Igual, y uno tiene que ver el historial que tiene esta administración. Igual la política que tenían anteriormente de separar a las familias, de separar a los niños de sus papás al cruzar la frontera, de militarizar la frontera. Aún más, una cosa más que escuchamos ayer, ¿verdad? Fue el hecho de que este hombre quiere cambiar la Constitución y negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados que llegan a este país y nacen dentro de las fronteras de Estados Unidos. Cada una de esas actividades son ilegal y contra la Constitución de Estados Unidos. Es decir, él las puede iniciar, puede hacer su show para tratar de motivar a su base e intimidar al rival, intimidar al otro lado y a las fuerzas progresivas del país. Pero últimamente él en todo instante va a perder. Ya ha perdido en las cortes, ya ha perdido en lo que es la influencia moral de ser el presidente del país más rico del mundo. Y ahora vamos a ver el próximo martes que va a perder en las urnas. Y vamos a ver un cambio en términos de qué partido va a tener las mayorías en el Congreso. Y eso es lo que esperamos. Pero igual, lo que esperamos es que otra vez más pero usted personas... cree, señor Escobar, le interrumpo porque ¿usted piensa realmente que puede perder el presidente Trump, que puede perder el Partido Republicano? Trump está en el nivel más alto en este momento de aceptación. Está, creo haber leído, sobre un 47%. Dentro de su propio partido, obviamente, es una realidad triste de la política dentro de Estados Unidos, que el Partido Republicano, que anteriormente hasta estaba a favor de una reforma migratoria, ahora se encuentra apoyando a este hombre. Pero otra vez, eso es algo que van a pagar a largo plazo, porque no cabe duda que este país, la demografía está cambiando. Y no cabe duda de que el voto inmigrante será importante no nomás en esta elección, pero va a incrementar en importancia de ahora en adelante. Entonces, en realidad están escribiendo el fin de su mandado. Ahorita son momentos muy difíciles, pero al mismo tiempo, ahorita es cuando está definiendo este partido, el Partido Republicano, cómo se quiere dar a conocer. Pues quiero agradecer a George Escobar, director de Servicios y Abogacía de la organización CASA en Maryland. Gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Gracias por la oportunidad. Vamos a la primera pausa en la tarde. Al regreso, continúa el debate.
en los Estados Unidos. Continúa el debate en relación a todo este tema que tiene que ver con la migración y otras informaciones importantes. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. El Grupo de Trabajo para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la OEA ha pedido al gobierno del presidente brasileño electo Jair Bolsonaro que le brinde atención y protección a los cerca de 1000 venezolanos que cada día llegan a su territorio. Así lo aseguró a NTN 24 el líder del equipo de trabajo, David Smolansky, durante un evento en Washington para analizar la respuesta a la migración forzada de venezolanos y sus potenciales soluciones. Carolina Valladares, periodista en NTN 24 en Washington, tiene el reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington fue en el diálogo interamericano donde tuvo lugar el evento en el cual se presentaron las conclusiones de cómo mejorar la asistencia a los migrantes y también refugiados venezolanos que huyen de la crisis en Venezuela. Entre estas conclusiones habló de cómo mejorar, por ejemplo, tanto la protección como la integración de esas personas cuando acuden a terceros países, por ejemplo, a través de la oferta laboral, o también cómo integrar a la infancia a través de la creación de escuelas. También se habló y se concluyó que una de las maneras de mejorar esa asistencia es a través de la mejora de recabar aún más fondos para así ayudar a esta crisis de una forma más humanitaria. Por supuesto, Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, ocupó parte de este evento y sobre todo también las propuestas que ya tiene en mente, como la creación de campos de refugiados en la frontera para hacer frente a esta crisis. Por razones que conocemos, es poco probable que la gente regrese pronto a Venezuela. Entonces, dejar a las personas en campamento por largo tiempo no es buena idea, así como tampoco dejarlos en los estados cercanos a Venezuela. Este es un problema tanto en el norte de Brasil como en el sur de México. Brasil ha sido un país que ha sido muy generoso con los refugiados, incluyendo los sirios, pero Brasil tiene una gran capacidad de integrar a las personas que entran, pero más al sur del país, donde hay oportunidades laborales. Encontrar las maneras para llevar a las personas allá y darles un camino legal tiene mucho más sentido. NTN 24 habló con uno de los asistentes a este evento, líder del grupo de trabajo de la OEA sobre Venezuela, David Smolansky. Le preguntamos si ya se ha reunido o ha hablado con el presidente electo de Brasil. Dijo que no, pero que le pedirá que atienda a los cerca de 1000 venezolanos que cada día cruzan la frontera entre Venezuela y Brasil. Lo que pedimos al nuevo gobierno de Brasil es que le brinde atención y protección a esos cerca de 1000 venezolanos que están llegando todos los días a Brasil. Necesitamos que sean tratados como refugiados, que se les dé permiso de trabajo, atención médica, que tengan acceso a la educación los menores de edad, que además de eso se pueda aprovechar para que haya capacitación y en vez de tener los refugiados indefinidamente en carpas puedan insertarse al mercado laboral. Es la mejor solución para frenar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que se restituya la democracia en Venezuela, que se recuperen las libertades para los venezolanos y que se restituya el Estado de Derecho. Mientras se mantenga Maduro en el poder, seguirán saliendo no miles, sino millones de venezolanos. Pero si se restituye la democracia en Venezuela, no solo se frenará el éxodo masivo, sino habrá incentivos para que esos millones de venezolanos que están desplazados por toda la región puedan volver a su tierra. Estas son las peticiones del grupo de trabajo de la OEA sobre Venezuela a Jair Bolsonaro. Ahora queda por ver si el nuevo ejecutivo electo de Brasil las va a tomar en cuenta y también cuál va a ser la política de este ejecutivo cuando tome posesión sobre los migrantes venezolanos y refugiados y cada día más deja Venezuela a causa de la crisis social y política en su país. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Y en otro orden de ideas, la posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos avivó las diferencias entre republicanos y demócratas cuando faltan pocos días para las elecciones de medio término en Estados Unidos. La postura del presidente Donald Trump generó múltiples reacciones dentro del Congreso. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América.
La idea de que el presidente Donald Trump pueda firmar una orden ejecutiva para cancelar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos llevó a diferentes reacciones en el mundo político estadounidense. Algunos políticos dieron la bienvenida a la posibilidad y otros la definieron como inconstitucional. Las diferencias llegaron al seno del Partido Republicano. Así lo planteó Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, en una entrevista con la radio WVLK-AM. Obviamente no puedes hacer eso. No puede terminar la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva. No nos gustó mucho cuando Obama intentó cambiar las leyes de migración, la acción ejecutiva y obviamente, como conservadores, sabes que creemos en la Constitución. Ya sabes, el conservador, soy un creyente en seguir el texto claro de la Constitución. Trump no tardó en contestar a Paul Ryan, sugiriéndole que piense más en mantener la mayoría en el Congreso, en lugar que dar opiniones sobre las ideas del presidente. De diferente opinión expresaron otros republicanos, como Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, que en un tuit afirmó su apoyo al presidente Trump. Estados Unidos es uno de los 2 países desarrollados en el mundo que otorgan la ciudadanía según el lugar de nacimiento. Esta política es un imán para la inmigración ilegal fuera de la corriente principal del mundo desarrollado y debe llegar a su fin. Los demócratas condenaron lo dicho de Trump en una entrevista con Axios de HBO y entre ellos una figura histórica del partido como la senadora Dianne Feinstein afirmó que la cancelación de la ciudadanía por nacimiento nunca tendrá éxito. El presidente no podrá quitar el derecho de nacimiento por orden ejecutiva o legislación. Ese derecho de nacimiento está allí. Es la 14ª enmienda de la Constitución y se necesitan muchos votos para enmendar la Constitución y no existirán para hacer esto, se lo aseguro. Y en Nueva York, Cuba tendrá que esperar hasta el jueves que la Asamblea General de la ONU apruebe una nueva resolución de condena contra el embargo económico impuesto por los Estados Unidos a la isla. Por primera vez en más de 2 décadas, el trámite ha sido retrasado. Realidad atribuida a la decisión de Washington de incluir una serie de enmiendas al texto de la resolución. La Habana, por su parte, ha denunciado la estrategia de la administración Trump. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Este 2018, el trámite y aprobación de la resolución de condena al embargo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba se ha visto retrasada a la luz de una decisión de la misión de los Estados Unidos ante el organismo internacional que anticipó la inclusión de un conjunto de 8 enmiendas al texto de esa resolución. En el conjunto de los países Estados miembros de la Asamblea, lo que generó esa decisión de los Estados Unidos fue una ola de discursos ante la plenaria de la Asamblea, en donde en su mayoría se expresó un respaldo a los intereses de Cuba y de denuncia a los Estados Unidos por mantener ese bloqueo económico. El efecto final, toda la agenda prevista para la votación y aprobación final se vio retrasada. NTN 24 consultó directamente a la portavoz de la presidenta de la Asamblea General, quien expresó su expectativa para el día de mañana. Como dijimos antes, hay varios estados miembros que van a hablar el día de hoy. La reunión se llevará a cabo el día de mañana y esperaremos la acción que tomen los estados miembros mañana. NTN 24 consultó también directamente la perspectiva del portavoz encargado, en este caso, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre las perspectivas o la postura en el pasado de la jefatura de Naciones Unidas frente al bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba y sobre todo en particular de la resolución que tramita la Asamblea General. Y esta fue la respuesta. Con respecto a nuestra posición, obviamente queremos que las resoluciones de la Asamblea General sean respetadas y esta ha sido una resolución aprobada por amplias mayorías durante varios años ahora. Entonces, esa es nuestra posición. De acuerdo con lo previsto por los Estados Unidos, ese paquete de 8 enmiendas incluyen algunas en donde se hace un llamado a extender las libertades en territorio cubano, también a asegurar la salida de cárcel de todos los prisioneros políticos. Sin embargo, esas enmiendas todavía no son materia de objeto ni de análisis, sino que precisamente se verá ese debate y discusión en el transcurso de la jornada de mañana, cuando muy probablemente tenga lugar entonces la votación de esta resolución de condena, algo que por supuesto ha generado ya algunas protestas de Cuba, quienes acusan a Washington de demorar este proceso dentro de la Asamblea General de la ONU. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información.
Y antes de ir al corte, hay tiempo para una noticia corta en el programa. Hoy, en la India, se inauguró la estatua más alta del mundo. La escultura, construida en honor a Sardar Patel, uno de los héroes nacionales, cuenta con 182 metros de altura y está ubicada en el estado de Gujarat. La construcción de la llamada Estatua de la Unidad fue finalizada este mes tras 5 años de trabajo y tuvo un costo aproximado de $395 millones. Sin duda alguna, será parte de la atracción turística en la zona que cuenta con una amplia variedad de hoteles y museos. Con esto vamos a la pausa. Al regreso, a cuenta de Venezuela, hay polémica en México por la invitación que se hiciera a Nicolás Maduro para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto y de otras cosas hablamos en la siguiente parte. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:02 en Caracas. Y precisamente a cuenta de Venezuela hay polémica en México. Y es que a poco más de un mes de la posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se ha suscitado una controversia respecto a los asistentes a la ceremonia para la investidura. Poco después de que el futuro canciller anunciara la asistencia de Nicolás Maduro a este evento, se hizo viral el hashtag Maduro no eres bienvenido. Ciudadanos, políticos, académicos y usuarios de redes sociales se han unido a esta campaña de rechazo que cada vez cobra mayor fuerza. El expresidente mexicano Felipe Calderón fue uno de los que tuiteó al respecto. Escribió: por dignidad de México, solidaridad con los venezolanos y empatía con valores democráticos. Debe retirársele la invitación al dictador Nicolás Maduro. El historiador mexicano Enrique Krause también escribió, lo está en pantalla: Maduro es el dictador y el sepulturero de Venezuela. Lamento que nuestro próximo presidente lo invite a su toma de posesión. La polarización por este tema ha escalado a tal grado que el Senado mexicano evalúa proponer un punto de acuerdo para que el Pleno del Legislativo debata y fije su postura respecto a la visita de Nicolás Maduro. Nos acompaña Mariana Gómez del Campo, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México. Bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, encantada una vez más de poder estar contigo y que la gente también tenga la oportunidad de vernos y escucharnos. Para nosotros igual un gusto tenerla. Comienzo preguntando, ¿cuál es su postura personal frente a la asistencia de Maduro a la ceremonia de investidura de López Obrador? Bueno, me parece muy triste que se le haya siquiera ocurrido al presidente electo López Obrador aquí en mi país invitar a Nicolás Maduro, y además quiero compartirte, Idania, que lo hicieron saber y notar con bombo y platillo que él había confirmado su asistencia. Lo hizo notar el canciller, el futuro canciller, que entrará en funciones en el próximo mes de diciembre a través de sus redes sociales. Me parece indignante, me parece triste, preocupante que esa vaya a ser la línea del próximo gobierno, trabajar con un dictador que le ha hecho tanto daño a Venezuela. La situación en Venezuela cada día es más desesperada. Datos del Fondo Monetario Internacional los hablan de que en este país hermano, bueno, pues alcanzará ya el 1,000,000% de inflación. Si esto no es preocupante, yo no sé qué estamos esperando. Yo quiero compartirle a toda la gente que nos está viendo, y ahorita justo estaba revisando las redes sociales porque lanzamos una petición para que todos aquellos que estén en contra de que Maduro pise territorio mexicano puedan hacerlo notar con su firma a través de change.org. Esto lo tengo, toda la información la tengo fijada en mi Twitter, @MarianaGC, y te comparto que tenemos hasta el día de hoy, vamos creciendo rápidamente, ya casi 60,000 firmas
de mexicanos que no quieren que Maduro pise el territorio mexicano. Nos parece un acto vergonzoso que no debemos aceptar. Los países alrededor del mundo comprometidos con la democracia, con las libertades, con el respeto a los derechos humanos, pues hemos hecho, incluyo a México, porque México también ha tenido pronunciamientos muy duros en la Organización de Estados Americanos, en las Naciones Unidas, pronunciamientos fuertes por la manera en la que está maltratando a los venezolanos el señor Maduro. Entre los países, insisto, diferentes países del mundo, que además una gran mayoría ni siquiera reconoce al gobierno de Maduro como tal, porque sabemos que se ha apoderado de las instituciones de manera muy poco democrática. Se apoderó, por ejemplo, desapareció la Asamblea Nacional, los poderes, el Poder Judicial también. Él ha creado sus propios órganos y, bueno, acabó con la democracia en Venezuela. Dentro de esta petición nosotros condenamos también, por ejemplo, bueno, el hecho de que Morena, el partido de Morena, que es el partido de López Obrador, el presidente electo, le esté dando una palmada pues al hombre que ha asesinado estudiantes, que ha encarcelado opositores, que ha reprimido también a manifestantes y que ha empobrecido a uno de los países que en su momento fue el más rico de Sudamérica. Yo hago una invitación a todos los que se quieran sumar a este esfuerzo a través de change.org. El título de esta petición es contra la presencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en México el 1 de diciembre. Ayúdenos con sus firmas. Es importante que López Obrador vea, sienta el coraje y la rabia que nos da a miles y miles de mexicanos lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace muchos años, que además lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Y bueno, parece como si él no supiera qué es lo que está pasando en un país como Venezuela, y parece también, ¿no?, que el autoritarismo pues no le importa. Entonces yo sí creo que Venezuela primero nos duele a todos. El autoritarismo, por otro lado, debe ser condenado y los derechos humanos deben ser respetados. Y ojo, esto no es intervencionismo, porque se escudan a veces en la bandera del intervencionismo. Hay que cuidar, no meternos en la política de otros países. Ahora, Mariana, tengo en pantalla, o vamos a poner en pantalla, su cuenta de Twitter. Ese es el tweet fijado para que todos aquellos que quieran firmar puedan ingresar y apoyar esta iniciativa. Pero, por otra parte, quisiera preguntarle, ¿el Senado podría impulsar un punto de acuerdo para que fuese el Pleno del Legislativo el que fijase una posición oficial al respecto? ¿Podría el Senado pedir al presidente electo que retirara esta invitación? La realidad es que hoy, desafortunadamente, tienen una mayoría importante el partido de Morena, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Sí se han dado pronunciamientos de diferentes partidos políticos, sobre todo del PAN y del PRI. Lamentablemente, Idania, aún no se cuentan con los votos para poder solicitarle, exigirle al presidente electo que desinvite al dictador Nicolás Maduro. Yo estaría apelando a un tema de sensibilidad. De entrada, su toma de posesión, pues si viene Nicolás Maduro, los ojos van a estar puestos en este señor. López Obrador debiera estar buscando que en su toma de posesión los ojos estén puestos en el presidente electo, no en el dictador Nicolás Maduro. Hay una molestia por parte del pueblo mexicano. El fin de semana fue trending topic. Nos manifestamos políticos, escritores, analistas,
ciudadanos de a pie que muy probablemente no participen en partidos políticos, periodistas. Había un enojo y una rabia generalizada, una molestia de siquiera cómo se les ocurre, por un lado, invitarlo y por otro lado, cacarear que había confirmado este personaje que no es bienvenido en nuestro país. Yo estaría apelando a la sensibilidad de López Obrador para que echase para atrás esta invitación que desde mi punto de vista es una invitación imprudente, es una invitación en la que pues no es correcto, no es correcto invitar a un dictador de este tamaño en la región, un dictador que le ha hecho tanto daño a miles y miles de venezolanos, me atrevería a decir millones, y si nosotros revisamos, ahorita estoy checando algunas cifras de la cantidad de venezolanos que están buscando llegar a Brasil, llegar a Colombia, de manera desesperada salir de su país, también incluso para llegar a México. Aquí hay una comunidad de venezolanos que estás hablando ya de muchos más, poco más de 130,000, y Dania, que hoy se puede tener el conteo como tal, pero se les está saliendo de las manos. Se está saliendo de las manos porque el problema de migración es un problema fuerte en la región, y lo que está haciendo Maduro es que cada vez menos venezolanos quieran estar en su país. Ahora, Mariana, ¿por qué esta invitación cuando en campaña el candidato López Obrador marcó distancia de Nicolás Maduro? Pues yo creo que está saliendo, y Dania, lo que siempre hemos dicho. Él en todo momento, desde hace muchísimos años, y personas muy allegadas a él, aquí tengo, por ejemplo, tengo el caso durante toda la campaña presidencial, personajes como Jacob Polensky, presidenta del partido de Morena, Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia del mismo partido, el diputado Fernández Noroña, han manifestado su cercanía con el régimen chavista, y lo han manifestado, insisto, desde hace ya muchos años, desde que estaba Chávez y después con Nicolás Maduro, su respaldo del gobierno entrante y hasta su intención de integrar a México a la fallida revolución bolivariana. Estas han sido declaraciones que yo no me estoy inventando, que las podemos ver en las redes sociales, y jamás él ha salido a decir lo contrario. Entonces, claro que nos preocupa, a mí sí me preocupa y me ocupa, y por eso estoy impulsando también con fuerza este movimiento a través de una herramienta totalmente democrática y cuidadosa como lo es Change.org, para que todo aquel ciudadano que quiera participar, participe. Estaba yo buscando aquí algunos números de exactamente el número de personas que han salido de Venezuela, pero quiero compartirte también, según el Foro Penal venezolano, actualmente se cuentan con 234 presos políticos. Sí. En las últimas semanas, por ejemplo, nos indignó la noticia del asesinato del concejal Fernando Albán, líder opositor, detenido y muerto mientras estaba en manos del Servicio de Inteligencia Bolivariano. Si todo esto no es suficiente para decir ya basta, y no podemos, más allá de ideologías, porque aquí no se trata de derecha o de izquierda, ¿no? Con quien comulgas para defender a un asesino, para defender a un personaje que le ha hecho tanto daño al pueblo de Venezuela. Yo lo único que pido es solidaridad. Seamos solidarios con el pueblo venezolano, con el sufrimiento de los hermanos venezolanos. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguir impulsando que cada vez más mexicanos firmen esta petición. Y sí, tengo esperanza en que López Obrador se eche para atrás y desinvite a Nicolás Maduro a la toma de posesión. Quiero
primero pongamos en pantalla la cuenta nuevamente, la cuenta de Twitter de Mariana Gómez del Campo. Allí van a encontrar un tuit fijado, pueden ingresar allí y pueden firmar esta solicitud para apoyar la iniciativa de Mariana Gómez. Mariana, gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y todo mi cariño desde México. Gracias. Mientras tanto, en Venezuela, la oposición nuevamente pone en evidencia sus divisiones internas. Esta vez la disputa gira o ha girado en torno a la propuesta de declarar desde la Asamblea Nacional al jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como persona non grata dentro del país. La propuesta fue hecha hace 3 semanas por la fracción parlamentaria 16 de julio y desde ese momento no ha sido debatida dentro del Pleno, lo cual ha avivado las denuncias de presuntos acuerdos entre el gobierno de Maduro y sectores opositores, especialmente luego de que este martes la sesión del Parlamento fuera suspendida por falta de quórum. Luis Alejandro Laya, en Caracas, tiene el informe. Ante la ausencia de gran parte de los parlamentarios de oposición, principalmente de las fracciones de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, este martes fue suspendida la sesión parlamentaria en la que sería debatida la denominación como persona non grata de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Por esto volvieron las disputas entre sectores que adversan a Nicolás Maduro. La fracción 16 de julio, que realizó la propuesta de debate, denuncia que hay intereses en algunos dirigentes de oposición que quieren frenar este tipo de medidas. Los califican de colaboracionistas. Que la sesión de hoy se suspende sencillamente para que no se debata este tema que está en la expectativa del pueblo de Venezuela. No es un capricho de los diputados de la fracción 16 de julio, sino que es una necesidad y un clamor del pueblo de Venezuela que no quiere que se siga extendiendo el viacrucis y que se siga extendiendo la agonía del pueblo de Venezuela con falsos diálogos. Esta fractura dentro de la oposición se transmite a la calle. Los ciudadanos no entienden qué ocurre en la Asamblea Nacional. Sin que haya presencia de diputados oficialistas, los conflictos van en aumento. Sobre Zapatero, las opiniones son divididas. Para algunos es un actor del régimen, para otros tiene buenas intenciones y a algunos no les importa quién sea el mediador, solo les interesa que se solucione la crisis del país a través de un acuerdo. Este señor de verdad, a mí me parece que no, como te digo, no ha servido para ningún tipo de diálogo. Más bien me parece que está más a favor del gobierno. Todo lo que piensen bien para Venezuela, para el beneficio de Venezuela, todo tiene que ser para bien. Lo que necesitamos en estos momentos verdaderamente es buscar el diálogo, desde todos los puntos de vista, ponernos de acuerdo y echar el país adelante. Algunos parlamentarios de las fracciones que no asistieron se distanciaron de esta acción, hicieron presencia en el hemiciclo e incluso lo hicieron público a través de sus redes sociales. Es el caso de Delsa Solórzano, miembro de Un Nuevo Tiempo. Una de las fracciones que sí asistió al debate fue la de Primero Justicia, encabezada por el primer vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina. Señalaron que están de acuerdo con que se hable de Zapatero, no creen que sea un actor de buena fe en el conflicto venezolano. Sin embargo, desde su perspectiva, la Asamblea Nacional no tiene cualidades legales para nombrarlo persona non grata. Para nosotros, la Asamblea Nacional no tiene la competencia constitucional de declarar la persona no grata, pero sí queremos ratificar ante el país y ante el mundo que el señor Rodríguez Zapatero perdió su cualidad de facilitador o de mediador al actuar como un agente del gobierno, que actúe como representante del gobierno, pero nunca como representante del pueblo democrático de Venezuela. La directiva de la Asamblea Nacional indicó que serían las fallas de transporte y la escasez de gasolina en algunos estados los que impidieron que diputados de distintas fracciones como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo pudiesen llegar hasta la Asamblea Nacional. Indicaron que tomarán medidas para que esta situación no se repita en próximas oportunidades. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Cuando son las 6:20 de la tarde, continuamos con el programa, lamentablemente con una mala noticia. Teodoro Petkov, ese político, economista venezolano, lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Falleció a los 86 años. Teodoro era una institución en Latinoamérica. Nació el 3 de enero de 1932 en Maracaibo, en el estado Zulia. De ascendencia búlgara y polaca, se graduó cum laude de Economía en la Universidad Central de Venezuela y desde 1949 ingresó en el Partido Comunista. Era un hombre de izquierda. No siendo periodista, hizo del periodismo un oficio
que ejerció con dignidad y con respeto, mas no sin beligerancia. Dirigió el diario El Mundo y más tarde fue fundador y director del diario Tal Cual. Exguerrillero, ex candidato presidencial, firme opositor de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, recibió en el 2015 el premio de periodismo Ortega y Gasset. Lo recibió en su residencia en Caracas. No pudo recogerlo en España porque tenía prohibida la salida de su país tras publicar en enero de 2014 un artículo de opinión que el gobierno consideró difamatorio contra el presidente de la Asamblea Nacional de entonces, Diosdado Cabello. Este premio se le entregó por, abro comillas, la extraordinaria evolución personal que le llevó desde sus inicios como guerrillero a convertirse en un símbolo de la resistencia democrática a través del diario que dirigía. Tras el implacable acoso del régimen venezolano, Tal Cual dejó de ser un medio impreso y con el paso del tiempo se convirtió en un medio digital. La noticia del fallecimiento de Petkov fue confirmada a través de un Twitter de Javier Coscojuela, director del diario Tal Cual, donde escribió: con mucho dolor y pesar tengo que anunciar que ha muerto Teodoro Petkov. En estos momentos solo puedo agradecer haber compartido estos años con él en Tal Cual y por la confianza que depositó en mí. Cuando Teodoro Petkov recibió el premio Ortega y Gasset en 2015 desde su casa, explicó lo que significaba este reconocimiento y quiero compartir con nuestra teleaudiencia parte de lo que fueron sus palabras. Un premio de esta naturaleza, por sus propias características, porque es un premio que está indisolublemente vinculado a las ideas de libertad y democracia y al ejercicio de la libertad de expresión, naturalmente que fortalece a quienes hemos hecho del ejercicio del periodismo nuestra vida, ¿no? El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lamentó la muerte de Teodoro Petkov en su cuenta de Twitter. ¿Tenemos el tweet? Lamentamos el fallecimiento de Teodoro Petkov, una muy mala noticia. Deja a Venezuela y a la región sin un referente obligado sobre el compromiso social, coherencia política y defensa de valores democráticos. Su lucha por la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos nunca será olvidada. Cuando son las 6:24 en Caracas, Venezuela, quiero saludar a nuestra próxima invitada. Quiero saludar a Milagros Socorro, periodista, escritora venezolana, con quien quiero compartir parte de estos minutos para hablar de un hombre que realmente marcó la vida de los venezolanos. Tuve la oportunidad de conocer a Teodoro, de trabajar con Teodoro, de compartir con él muchísimo tiempo y muchísimas entrevistas. Milagro, bienvenida, gracias por estar aquí. Un gran saludo a tu audiencia, Idania. Milagros, ¿qué significó Teodoro Petkov en la vida política de los venezolanos? La honestidad, diría yo. Yo discrepo del secretario general Luis Almagro, por cierto, gran amigo, probado amigo de Venezuela. La desaparición física de Teodoro no priva ni a Venezuela ni al continente de un referente. El referente que constituye Teodoro de honestidad, de político culto y coherente, es un referente que sobrevive, por supuesto, a su desaparición física. El ejemplo de Teodoro es monumental, es formidable y no acaba ciertamente con su muerte. Basta revisar sus escritos, basta ver cómo Tal Cual, el periódico que fundó para responder a Hugo Chávez, que ya entonces había censurado el medio donde Teodoro trabajaba, lo hizo despedir y en respuesta creó un tabloide que se convirtió en un modelo de pluralidad, en un modelo de periodismo ágil
y de periodismo que estaba con la actualidad y con la mentalidad, vamos a decir así, de los lectores. De manera que eso es una obra la pluralidad, es una obra el hecho de reconocer errores y sobre todo es una obra ser modelo de político culto, que es, por cierto, una especie que creo que todas las sociedades estamos necesitando. Políticos formados, políticos que conozcan la tradición cultural, la tradición literaria de su propio país y del continente. Eso fue Teodoro. Teodoro, siendo un hombre de izquierda, aceptó ser ministro del gobierno de Rafael Caldera. Sí. Porque sobre todo era un demócrata, Idania. Sobre todo Teodoro era un hombre culto, un hombre inteligente. Mira, yo insisto en esto. En una entrevista, yo le hice muchas entrevistas, hay que decir algo sobre Teodoro, que en países con una urbanidad más formal que Venezuela puede resultar un poco difícil de comprender. Pero hasta el pasante que ingresaba al periódico trataba a Teodoro de Teodoro y de tú. Yo fui testigo en algunas ocasiones que estuve caminando con Teodoro por la calle y la gente pasaba en los carros y bajaban los vidrios o le saludaban desde los carros. ¡Epa, Teodoro! Los hombres que cuidan, los parqueros, los que cuidan los carros en los estacionamientos, cuando Teodoro venía a buscar, por cierto, sus muy destartalados carros, tuvo muy pocos a lo largo de su vida, y le lanzaban las llaves y lo trataban de Teodoro y le comentaban el béisbol. Teodoro era fanático de los Tiburones de La Guaira, eso era conocido por todo el país, y le hacían bromas y lo tuteaban por el asunto del fanatismo de su equipo. Entonces, de lo que estamos hablando es de un hombre muy apegado al país, un hombre que conoció al país no solo porque lo recorrió muchas veces en sus campañas políticas, en su militancia. Tú misma acabas de decir, Idania, que Teodoro, habiendo nacido en enero del año 32, ya para 1949 ya militaba en el Partido Comunista. Estamos hablando de un menor de edad. Es decir, Teodoro y sus dos hermanos, sus hermanos gemelos, militaron desde muy joven siempre en el Partido Comunista. Es decir, es una vida entregada a la política. Y un hombre de una mentalidad muy abierta porque era un hombre culto. En una de estas entrevistas que le hice, él me contó que él había estado tentado a ser novelista y que cuando estuvo preso en el cuartel San Carlos, él trató de escribir, de hecho escribió una novela, de hecho la escribió, pero él mismo la desechó diciendo, bueno, que había sido un ejercicio fallido y que la narrativa no era lo de él. Lo otro es que ese periodismo que hizo el Partido Comunista de Venezuela era un periodismo militante. Eso lo explicó muy bien Pompeyo Márquez, un gran amigo de Teodoro Petkov, también un importante referente de la izquierda latinoamericana y venezolana, que ellos siempre hicieron periodismo porque el periodismo era un género de la militancia. Bueno, Teodoro, hasta que físicamente pudo, estuvo haciendo periodismo. Gran periodismo, por lo demás, porque no era un periodismo para grupúsculos, ni muchísimo menos. No, era bueno, un periodismo que fue reconocido internacionalmente. Así es. Y ya que mencionaste a Pompeyo Márquez, otro hombre de la izquierda, Pompeyo y Teodoro, a pesar de ser hombres de la izquierda, defendieron la democracia a capa y espada con cada aliento de vida, pelearon por la unidad, trataron de unificar los distintos factores porque se dieron cuenta de lo que es una realidad, o van todos unidos o no va nadie a recuperar la democracia en Venezuela. Lograron unificar a la oposición venezolana en momentos particulares de la vida. Lamentablemente han desaparecido y creo que Teodoro en algún momento acusó cansancio de intentar unir lo que al parecer hasta hoy resulta imposible. Y Dania, pero voy a tener que corregirte, porque tú al principio de tu exposición sobre las dos figuras, la de Pompeyo Márquez, quien por cierto era exactamente 10 años mayor que Teodoro,
tú dijiste que a pesar de ser hombres de izquierda eran demócratas. Yo no estoy de acuerdo con esta percepción. La izquierda de hoy en el mundo es una izquierda democrática. Tiene razón. La izquierda antidemocrática, esta izquierda militarista, esta izquierda primitiva, esta izquierda que no reconoce la realidad y que va contra todos los indicios de la realidad, esto no solamente ni es mayoritaria, ni es la corriente de más fuerza en el mundo. Lo que nosotros estamos sufriendo en Venezuela y esta tragedia que ha provocado esta, llamada izquierda, que en realidad es un militarismo primitivo, es una dictadura destructiva y muy, muy profundamente corrupta. Yo diría que esto es como el último coletazo, porque hoy, la izquierda de hoy es una izquierda democrática en el mundo, una izquierda abierta a los debates, que admite todos los puntos de vista. Esta izquierda torturadora es la izquierda de Chávez, pero no es ni de lejos ni siquiera la corriente imperante en América Latina. Es cierto. De manera que Teodoro Petkov y Pompeyo Márquez y tantos otros hombres de izquierda venezolana y latinoamericanos eran demócratas cabales. Y no eran condiciones que se excluyeran, muy por el contrario, eran condiciones que se alimentaban una a la otra. Ser gente de izquierda, por supuesto, eran hombres cultos, eran intelectuales, eran hombres de escritura. Ahora, de manera que... Tienes toda la razón y además coincido plenamente contigo. En alguna entrevista, Milagros, y con esto quiero cerrar, le preguntaste a Teodoro, porque lo estaba viendo ahora en las redes sociales, pocas veces ante la muerte de un hombre coinciden tantos conceptos como los que hay en relación a Teodoro Petkov. Casi todos los periodistas hemos escrito a partir del momento en que conocimos la noticia de la muerte de Teodoro y todos nos sentimos agradecidos, todos coincidimos en que era un hombre claro, honesto, transparente, firme. Pero en alguna entrevista le preguntaste a Teodoro qué quería que dijera su epitafio. Y Teodoro dijo, si no logró grandes cosas, por lo menos murió intentándolo. Pero quiero agregar una cosa. Incluso cuando Teodoro era un superpoderoso ministro de Economía, y hay que decir que Teodoro no era el hombre más simpático ni más afable. No. Teodoro nunca quiso agradar, ni nunca le hizo carantoñas a nadie. Pero al mismo tiempo, no puede haber un periodista de Venezuela ni de ninguna parte que diga que Teodoro le cerró la puerta en la cara o que Teodoro lo atendió, ni mucho menos que Teodoro lo censuró. Nosotros todos le preguntamos a Teodoro todo lo que quisimos y por ponerte un ejemplo, y ya con esto cerramos, la madre de Teodoro era judía, de manera que Teodoro era un judío venezolano, pero él eludía mucho ese asunto y cuando se lo preguntábamos, él decía que no, que sí, que efectivamente su madre era judía y su abuela y su bisabuela, pero que ellos no eran una familia que tuviera ninguna práctica religiosa y que ni siquiera guardaba la fiesta judía. Pero yo en mi insistencia le preguntaba y ya para tratar de acorralarlo le pregunté, porque insisto, esto lo que quiero ilustrar es que Teodoro era un hombre abierto a todas las preguntas y a todos los puntos de vista, incluso los más impertinentes para él. Y entonces le pregunté, ya exhausta de tratar de acorralarlo con el asunto de que él era un judío venezolano, le dije, muy bien Teodoro, pero en todo caso, ¿tú eres circunciso? Y ya harto me dijo, bueno, sí, pero mi circuncisión me la hizo mi madre o un médico, no un rabino. Así era Teodoro Petkov. Fue realmente un privilegio haber estado tan cerca de él. Milagros, gracias por compartir con nosotros esta. Es una triste noticia, pero hacerle honor a quien honor merece es algo que quería en la tarde de hoy. Y nadie mejor que tú. No es una pérdida. Teodoro siempre será ganancia para el gentilicio. Así es, será ganancia para el gentilicio venezolano. Buena tarde, Milagros, gracias por estar aquí. Mucho cariño. Milagros Socorro, periodista y escritora venezolana. Con esto vamos a la pausa. Rápidamente, al regreso, hablamos
de la decisión de Manuel López Obrador de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional en México. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. El anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que abandonaría el multimillonario proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, continúa generando polémica y nerviosismo financiero. Se registró una caída en la bolsa de valores y la devaluación del peso frente al dólar. En el contexto de incertidumbre, López Obrador ayer martes salió al paso intentando tranquilizar a los mercados y a los inversionistas, reiterando que en vez de un solo aeropuerto se construirán 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Se rehabilitará la terminal internacional en la capital y se ampliaría la operación del aeropuerto de Toluca. Estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Este lunes, el proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco amaneció muerto. Los resultados de los 4 días de consulta popular favorecieron la opción de Santa Lucía por encima de la que se construye en Texcoco por 40 puntos. Una buena noticia, dijo el presidente electo. Cuando hay democracia, no existe la corrupción, remató. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Pero los empresarios no piensan lo mismo. Luego del anuncio, más de 20 cúpulas empresariales se presentaron en un solo frente para rechazar la cancelación. En la Coparmex lamentamos que el presidente no cumpla su palabra. Miente quien primero nos dijo que la obra se podía concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer. López Obrador anunció la cancelación del proyecto en Texcoco y aseguró que en 3 años un sistema de aeropuertos terminará con el actual problema de saturación. Toluca, Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez serán puestos en punto para atender entre 60 y 70 millones de usuarios al año. Y sobre pérdidas financieras, descartó demandas por parte de los actuales contratistas, aseguró que hay fondos para respaldar los compromisos adquiridos y calificó como normal el comportamiento que enseñó hoy el peso frente al dólar. No es significativo, les diría que no representó prácticamente nada de alteración y que técnicamente habría que ver si es atribuido a esto. Contrario al presidente electo, los hombres de negocios ven pérdidas, incluso más allá de lo financiero. Deploramos también que se haya realizado una consulta amañada. Eso es una traición a la democracia. Y desde luego condenamos el despilfarro de recursos públicos invertidos. Quiero dar la bienvenida a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia en el periodo 2013-2017 y vicepresidente ejecutivo de la CONCAMIN para América Latina y el Caribe. Muy buena tarde, embajador, gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Editoriales de México y también en el extranjero han señalado que esta decisión de López Obrador podía haber sido un paso en falso. ¿Usted considera que lo fue? A ver, Dania, no solo yo, es decir, el sector privado en su conjunto, de manera unánime en México, hemos expresado nuestra inconformidad con la forma en que se tomó esta decisión. A ver, el sector privado en México no estamos, por supuesto, en contra de la democracia participativa.
Es más, creemos que es un mecanismo necesario dentro de cualquier democracia. Pero el ejercicio que se presentó la semana pasada y el fin de semana, finales de la semana pasada y el fin de semana, definitivamente no fue un ejercicio democrático. Fue un ejercicio que se practicó en 538 municipios, de los cuales el 92% son municipios en los que en la elección del pasado 1 de julio ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero además de eso, se instalaron casillas de votación en lugares como Veracruz o como Tabasco o como Quintana Roo para decidir el futuro de un aeropuerto en la Ciudad de México. Pero además lo que preocupa es que no se instaló ninguna casilla en los municipios de la Ciudad de México, que son en la parte del occidente de la Ciudad de México, los barrios del occidente de la Ciudad de México, donde se compra, por cierto, el 60% de los tiquetes, de los boletos aéreos que se consumen en el país. Entonces, realmente lo que tenemos ahí es una consulta, o mal llamada consulta, un ejercicio que fue un ejercicio que no tiene nada que ver con la democracia participativa y que claramente tenía más fines de legitimar una decisión tomada que de realmente someter esto a votación. Claro, pero si querían, embajador, legitimar una decisión tomada, tenían que, es decir, tener una mayor participación. Hablamos de 1 millón más o menos de votos y en México hay más de 100 millones de habitantes. Es decir, ¿cómo puede legitimarse con tan poca participación una decisión de esta naturaleza? Y ese es nuestro punto precisamente, Dani, el punto que hemos hablado y que hemos expresado abiertamente y de manera respetuosa además, porque ellos alegan, es decir, el gobierno entrante alega que ellos estarían, que incluso sin consulta, ellos hubieran estado en capacidad de tomar esa decisión. Bueno, pues entonces la hubieran tomado así, porque la mal llamada consulta ni fue democrática, ni por supuesto, como bien dices, legitimó nada, sino que simplemente lo que hizo fue violentar la ley, porque en México hay una ley de participación ciudadana que exige ciertos requisitos para poder llevar adelante una consulta ciudadana, un plebiscito, un referendo, todas estas figuras que hay dentro de la democracia, y que efectivamente la ley lo que dice es que cuando un ciudadano, y en este caso el presidente López Obrador y su gente, son todavía ciudadanos porque no han tomado todavía posesión del cargo, sino hasta el 1 de diciembre, tiene que tener el 2% de la población solicitando un determinado tema. Aquí claramente no se llegó al 2% y entonces vuelvo a lo mismo. Este es un ejercicio que no tiene legalidad, que quizá podría tener algún tipo, desde el punto de vista de ellos, de pues una aproximación, una referencia, una especie de encuesta para tomar una decisión posterior, pero claramente no puede ser considerado un ejercicio democrático, además con efectos vinculatorios, con efectos obligatorios, porque claramente no cumple con los requisitos de ley. Ahora, embajador, por otra parte, ¿qué señal se le envía a los inversionistas? ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando si Andrés Manuel López Obrador es presidente electo, pero no ha asumido el gobierno y ya está cancelando obras de esta dimensión donde hay muchísimas empresas participando? No, efectivamente, Dani, o sea, nosotros, además de, digamos, desde el sector empresarial, además de cuestionar el mecanismo y de cuestionar, digamos, el espíritu, según o supuestamente democrático de este mal llamado ejercicio que se llamó, que mal llamada consulta, que repito, es más bien un ejercicio, pues, azaroso ahí que se realizó, manipulado, un ejercicio absolutamente previsible en su resultado. Con lo cual no tiene nada de democrático. La otra preocupación, además del mecanismo y del medio, es precisamente el mensaje que se manda. Y el mensaje que se manda es el de un régimen que, utilizando artimañas de esta categoría, realmente pues
busca legitimar o busca de algún modo respaldar decisiones que lesionan la confianza en el país. Ahora, no es algo que se me esté ocurriendo, no es algo que yo esté diciendo. Realmente la reacción de los mercados tanto del dólar como de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde ambos pierden prácticamente lo mismo, es decir, no habían estado en un nivel tan bajo desde que ganó el presidente Trump en los Estados Unidos. Ese fue exactamente el mismo efecto que se tuvo en los mercados. La recuperación que se tuvo hoy en la Bolsa Mexicana de Valores es marginal, es realmente marginal, y tiene más que ver pues, con compras de oportunidad. Al bajar las acciones interesantes de la bolsa, la gente compra porque están baratas, pero eso no tiene que ver con una recuperación de la confianza. Ese es el gran problema de esta decisión, que lesiona la confianza y pone en entredicho abiertamente la viabilidad de las decisiones de largo plazo, porque no se sabe realmente si el gobierno va a seguir respaldando este tipo de decisiones. Arnulfo Valdivia, embajador de México en Colombia en el periodo 2013-2017 y vicepresidente ejecutivo de la CONCAMIN para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros estos minutos. Gracias, Idania, y un gusto saludarles. Igualmente para nosotros tenerle aquí. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, el juez peruano Richard Concepción Carjuancho ha dictado prisión preventiva de 36 meses contra la opositora Keiko Fujimori, investigada por el delito de lavado de activos junto a otros 11 imputados. Fujimori, hija del expresidente condenado Alberto Fujimori, es señalada de ser integrante de una organización criminal al interior del partido Fuerza Popular. Es noticia en desarrollo. Con eso vamos a la pausa. Regresamos en minuto con más información. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde del día de hoy. Las noticias de último minuto son noticias en desarrollo. Repito, Keiko Fujimori ha sido o va a ser sometida a 36 meses de cárcel preventiva. El juez en Perú, eso es lo que ha señalado hace unos minutos. En nuestra emisión estelar, por supuesto, ampliaremos esta información. Hoy, 31 de octubre, es Noche de Brujas. Teníamos una nota preparada, no me da tiempo de ponerla, pero me despido dejándole esta imagen de lo que es la creatividad ante los disfraces que uno puede realmente inventarse para un día como hoy. Les espero mañana a la misma hora para debatir, analizar la agenda informativa del día. Tengan buena tarde para todos.